Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, noche, pasados por agua. Me imagino las expectativas que tienen. Yo estoy exactamente igual, pero tratando de controlar la ansiedad porque soy una lectora del libro, una de las privilegiadas que compré el libro 28 días superando la ansiedad, una de las primeras, Ariel. Así es, una de las primeras y bueno, me gustó mucho porque bueno, cuando empezamos a hablar te conocí un poco más en tu recorrido y dije, bueno, qué mejor persona para que ocupe este lugar. Bueno, para quien no me conoce, soy una periodista de hace más de 20 años, trabajé en todos los medios de Rosario escritos y televisivos, y vamos a arrancar, porque cuando la ansiedad habla, este libro responde, Ariel. Hay batallas, Ramiro, que no se ven, pero se sienten. Se sienten en el cuerpo, en la mente, en el día a día. La ansiedad es una de ellas. Y cuando aparece, lo que más necesitamos no es solo entenderla, sino saber que se puede salir. Hoy estamos acá por eso, para presentar a Ariel Emilio Kahler, psicólogo con más de 25 años de trayectoria en salud mental, más de 18 de experiencia clínica y acompañando a más de 1000 personas que lograron recuperar su bienestar. Pero Ariel no se quedó solo en la experiencia, fue muchísimo más allá. Creó un método, una herramienta concreta, un camino claro, el antivirus mental, que ya lo conocemos. Y hoy lo comparte en este libro, 28 días superando la ansiedad. Un libro que no es solo para leer, es para atravesar. Un libro que no es para dejar en la mesita de luz, es para poner en práctica, para animarse, para empezar. Porque a veces lo único que cambia todo es dar el primer paso. Ariel. Muchas gracias por va aplauso ahora es para un aplauso para Gracias por estas palabras que sí representan muy bien el recorrido. Gracias. Muy bien el recorrido, y no solamente eso, sino el aplauso es para la gente que pese a la lluvia, Ariel está acá llenando y acompañándote, muchos testimonios, así que realmente esto más que merecido. Muchas gracias a todos. Para los que no lo saben, acá en Rosario está diluviando y toda esta gente vino, así que... Bueno, cierto que estamos en el live. Así es, acá por Instagram nos está viendo toda la comunidad de antivirus, más del Instagram. Sí, por eso. Entonces sí, en Rosario diluvia. Sí, internacional. Y hay muchísimos eventos y sin embargo acá Ariel llenó absolutamente la sala en la presentación de su libro y es un éxito total. Bueno, empezamos a dialogar para que la gente vaya teniendo una idea. Vamos con eso. Muchos autores, y yo soy una de ellas, que leo de todo y compro de todo, escriben sobre la ansiedad desde la teoría, pero vos la viviste en carne propia. ¿En qué momento exacto de tu vida la ansiedad dejó de ser un problema para vos? Bien, primero te voy a contar en qué momento empezó a ser un problema. Sí. Acá tengo dos protagonistas que son mis padres. A los 15 años, bueno, empecé a sentirme mal, justo había hecho un viaje al extranjero, cuando me bañaba sentía que se me caía el pelo, tenía contracturas, mucho dolor de estómago, me tenía que retirar del colegio repetidas veces porque me descomponía y no entendía qué me pasaba, muchos problemas respiratorios también, que eso fue algo que siempre me dijeron que era genético, que lo había heredado y que me tenía que acostumbrar a vivir así. Y bueno, también es algo que cuando empecé a sanar emocionalmente lo fui superando, entonces a los 15 años empecé con eso, a los 16 ya estaba en un estado de un desgaste, de depresión, de malestar, donde pedía ayuda y bueno, como en mi familia tenemos un historial de cuestiones de salud mental bastante importante y bastante generacional, me supieron escuchar y me supieron brindar los medios para poder empezar mi terapia. Ahí me diste el pie, ¿puedo repreguntar? Por supuesto. ¿Es genético? Mira, yo no creo que sea genético, pero sí generacional. Perfecto. Sí, que no es lo mismo. Se hereda porque uno observa, conversa, lo que más educa es el ejemplo.
Y acá tenemos Kahler y tenemos Reinhold. Ah, claro. Tenemos Kahler Singer, Reinhold Maldonado, estamos hablando de Bielorrusia, Ucrania, Letonia, España. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando uno empieza a preguntarse de dónde viene la enfermedad mental, cuando recordamos inmigrantes huyendo de las guerras, las pestes, la hambruna, el desarraigo, llegando a un lugar nuevo donde había que sacrificarse enormemente, mezclándose con personas nativas que también fueron totalmente avasalladas, sumado a todas las tragedias, abusos, violencias, todo lo que el ser humano fue acarreando, la sociedad argentina emerge un poco de eso, y la sociedad mundial en general, pero nosotros, digamos, específicamente, uno nota cuando empieza a rastrear las generaciones cómo eso va bajando de capa en capa. En muchos casos favorables, como fue por ejemplo en el mío, fue mejorando. O sea, de la generación de mis padres, si yo veo la de mis abuelos, era más complicado el asunto a nivel salud mental, emocional, y calculo que si vamos más para arriba, aún peor. Jacques Lacan decía que por lo menos 3 generaciones tienen que estudiarse para entender por qué una persona es como es, y bueno, estoy de acuerdo en eso, porque realmente muchas de las respuestas de por qué en esta familia hay estos dolores, hay estos miedos, hay estas obsesiones, viene cuando uno empieza a conocer las historias de sus ancestros. Por eso, yo eso siempre les digo, yo no tengo nada ni que reprochar ni que perdonar, porque yo entiendo perfectamente por qué me tocó atravesar lo que me tocó atravesar. En el momento cuando uno es más chico, obviamente no tiene los recursos para darse cuenta. Y diagnosticarlo en ese momento no era tan fácil. También, pero cuando uno es muy chico y no se da cuenta, por eso digo que esto afecta mucho en la infancia, es porque el niño interpreta todo eso como un acto de desamor hacia uno, cuando en realidad no es así. Cuando uno entiende que son personas que están haciendo lo mejor que pueden y que en eso muchas veces hay desatenciones, pero no por desatenciones por falta de amor o abandono, uno de alguna manera empieza a sanarlo. Por eso, para mí esto de volver a ser responsable cuando uno es adulto y decir, bueno, está bien, pasó eso, pero de mi parte, ¿qué fue lo que yo hice? ¿Cómo lo entendí yo? ¿Qué pensé yo? ¿Cómo lo manejé? Y hay uno donde tiene que entender, pero tampoco culparse, porque obviamente un niño no tiene demasiados recursos, y por eso fue gracias a la psicóloga que en ese momento me atendió, Cecilia, que empecé a entender, y cuando empecé a entender mi cabeza se transformó, empecé a experimentar una libertad que nunca había tenido, y ahí dije, wow, qué hermoso, yo quiero hacer esto por otras personas. ¿Y ahí empezaste a estudiar? Ahí decidí que iba a estudiar psicología. Hasta ese momento ni siquiera la había pensado como una posibilidad. Bueno, acá viene la pregunta. Tenés una formación académica sólida, pero el libro parece alejarse del lenguaje clínico tradicional y doy fe de esto. ¿Sentís que lo académico le falló a los pacientes con ansiedad? Fuerte la pregunta. ¿Y en qué punto tu libro traiciona? Hay miles de libros sobre ansiedad e información mental, pero ¿qué diferencia tiene tu libro? Yo creo de que justamente la formación académica me enseñó que todas las personas que yo más admiro y que más me aportaron a mi formación son personas que traicionaron de algún modo lo que venía hasta ese momento. Recordemos, Sigmund Freud fue expulsado de la Academia de Médicos por hablar de la sexualidad infantil o del inconsciente. Del inconsciente. Exacto, entonces para mí estos actos revolucionarios, siempre y cuando estén apuntados a poder ayudar mejor y al bienestar de las personas que nosotros miramos, para mí son muy necesarios, porque por supuesto que es muy incómodo y muy seguro seguir repitiendo lo mismo que hacen todos, porque tengo el aval de que me respaldan, y cuando uno entra en un terreno donde uno dice, no, yo voy a empezar a hacer las cosas diferentes porque yo comprobé que esto funciona mejor que esto, son riesgos profesionales que uno toma. ¿Sí? Muy arriesgado. Pero cuando los resultados te lo corroboran, entonces ahí uno va consolidando una seguridad importante. De esto también doy fe, porque leo muchísimos libros de ansiedad. De hecho, en cualquier librería ustedes ven que hay una sección de autoayuda con una multiplicidad e información en internet. No hablar de TikTok porque cualquiera habla de ello. ¿Qué diferencia hay en este libro 28 días superando la ansiedad? Yo creo justamente que en este libro van a encontrar lo que no está en otros libros y lo que no está en internet, porque muchas veces internet se nutre de los clichés, de las repeticiones, y esto está basado
en quienes fueron mis más grandes maestros, que vos acabas de entrevistar a uno, mis pacientes. Mis pacientes me enseñaron más que cualquier autor. Los autores te introducen en los conceptos, pero vos cuando trabajás con vidas humanas, con historias reales, con gente que piensa, que siente, que le pasan cosas, y te permiten y te brindan ese espacio de poder ver su intimidad a ese punto, ¿qué mejor para aprender de lo que realmente está ahí, vivo y existiendo, más que de un libro que a lo mejor se escribió hace 100 años, que sirve, que aporta, pero que para mí supera ampliamente la experiencia, lo que es mi formación? Yo voy a hacer una apreciación simplemente a nivel emocional. Creo que cuando uno ingresa al alma de una persona tiene que sacarse los zapatos y limpiársela. Y yo creo que muchas personas te dejaron ingresar a tu alma, ¿no? Me dejaron y me dejan, y cada vez que conozco una nueva persona que deposita su confianza en mí, realmente los veo como viajeros cansados de probar tantas cosas, de venir de tantas decepciones y que por fin encuentran a alguien en quien pueden confiar justamente. Así que bueno, yo eso lo honro un montón, lo valoro un montón y realmente muchas veces me preguntaban a mis amigos o gente conocida, Ariel, ¿cómo haces para estar todo el día escuchando problemas? Y yo le digo, a mí los problemas no me interesan, a mí lo que me interesan son los avances. A mí el motor de mi trabajo es recibir todos los días un mensaje: Ariel, logré esto que antes no podía, Ariel, superé esto, Ariel, gracias por ayudarme en esto, Ariel, esto me cambió la vida, Ariel, hasta que te encontré a vos, nunca nada más. Eso es lo que a mí me mueve y me sostiene trabajando siempre. Yo creo que esto es lo que te va a despegar ahora a nivel internacional, simplemente una visión. ¿Qué es lo que este libro dice que ninguna sesión de terapia convencional logra transmitir? Mirá, ¿es un libro o un suplemento a la terapia? ¿Lo podemos dejar? Mirá, se puede complementar tranquilamente con la terapia. El libro apunta mucho al autoconocimiento, que ya, digamos, a mí me gusta mucho no solamente la formación académica moderna de la psicología, sino que también me gusta mucho estudiar los antiguos sabios, las antiguas civilizaciones, los filósofos y demás. Entonces, cuando uno empieza a leer tanto la palabra autoconocimiento, uno descubre que no es en vano, o sea, que realmente el conocerse a uno mismo y el entenderse en este mundo interno, que nadie nos explica cómo funciona. El ser humano no viene con un manual de cómo funciona su mente, de cómo gestionar sus emociones, de cómo relacionarse con el cuerpo. Entonces, no solamente que yo brindo una forma de entenderlo, sino que también de aplicarlo en el libro. Y eso creo que es lo que por ahí no se encuentra en otros lugares, y es lo que las personas me dicen: nunca nadie me explicó las cosas como me las explicaste vos, que realmente ahora sí las entiendo. Tal cual. Y no es lo mismo el cerebro de un adolescente que una persona de mediana edad, que un adulto mayor. Totalmente. En mi caso, estoy más especializado en adultos, pero hago mucho énfasis en nuestro niño interno. ¿Sí? Yo hago mucho énfasis que toda la parte emocional está conformada principalmente en la infancia, y que gran parte de los conflictos emocionales están en la infancia. Entonces, trabajamos mucho sanando esa parte, recordando esa parte, un poco como lo conté con mi historia. Le damos un nuevo sentido, un nuevo significado que nos saque del lugar de víctima, que nos saque del lugar de sufrir eternamente, de saber que hoy podemos posicionarnos, tener otra actitud ante la vida, atravesar procesos dolorosos, pero que nos terminen realmente poniendo en otro lugar. Muchos expertos sostienen que la ansiedad se alimenta de la lucha por controlarla. ¿Tu método propone herramientas para combatirlas o para aceptarlas? Yo ya sé la pregunta. Mira, combatirla por supuesto que no, porque la ansiedad, y esto es algo que lo digo siempre, es un mecanismo natural, universal, presente en todos los seres humanos, y creo que es muy importante erradicar esta creencia de que hay personas ansiosas y personas que no son ansiosas. No, todos tenemos ansiedad en mayor o menor grado. Incluso algunas personas que durante mucho tiempo no tuvieron ningún problema de ansiedad, en otro momento pueden estar volando en ataques de pánico. Entonces tampoco es que hay que creer que uno, porque no le pasó, no le va a pasar. Entonces mi posición no es combatirla, ni tampoco decir, bueno, no voy a hacer nada, sino entender el mecanismo, porque cuando uno comprende un mecanismo, uno puede ver en qué parte de ese mecanismo actuar.
¿Dónde cortamos ese ciclo que se va alimentando eternamente en la ansiedad? Porque hay muchos ciclos de retroalimentación que se dan. Por ejemplo, una persona que sufre un ataque de pánico, el mismo miedo que le provoca la experiencia del pánico le vuelve a generar el ataque de pánico. Entonces, es un círculo vicioso que se te retroalimenta todo. Exactamente. Entonces, pero cuando uno entiende cómo funciona ese mecanismo, te das cuenta que hay partes donde podemos trabajar para que se deje de retroalimentar, y ahí la persona empieza a sentir el alivio. ¿Cómo está la charla? ¿Cómo se siente? ¿Les gusta? ¿Sí? ¿Hacemos un feedback un poco con la gente? Bueno, si la ansiedad es una respuesta biológica, un mecanismo de defensa, Ariel, ¿la finalidad es aprender a convivir con ella? ¿Y qué sería superarla? ¿Vos qué considerás superarla? Sí, para mí no es convivir con ella en el sentido de, vamos a decir, no trabajar. ¿Sí? Para mí superarla es que deje de ser un problema en tu vida. Cuando la ansiedad deja de ser un problema en tu vida porque sabes que cuando estás un poco ansioso ya te conoces. Yo tengo una escala de niveles de ansiedad de 5 niveles que yo les enseño a las personas a medirse en qué nivel están. Entonces, si ya estamos en un nivel 2, en un nivel 3, es necesario empezar a aplicar ciertas herramientas y ciertas técnicas para mantenernos regulados. Entonces, de esa manera aprendemos a prevenir los picos elevados de ansiedad. Me tengo que levantar a las 5 de la mañana, salir a correr, después meditar como Buda durante 40 minutos, después tengo que ponerme la banda en la almohada, después tengo que cruzar las piernas, hacer abrazo mariposa, hacer tapping, taparme un ojo, desbloquearme el otro. ¿Tengo que hacer todo eso en un solo día para controlar la ansiedad? No hay una receta. No hay una receta, no es que, porque no a todos les funciona igual. Por eso. Lo que sí es algo que para mí sí es importante remarcar, es que para la salud mental y emocional hay que hacer algo todos los días. La comparo a cepillarse los dientes. ¿Sí? Cuando nos cepillamos los dientes todos los días sabemos que vamos a tener una mejor salud bucal. Lo mismo ocurre con la salud mental y emocional. Todos los días necesitamos un proceso que nos higienice, que procese las emociones, que baje la velocidad del pensamiento. ¿Sí? Porque vivimos realmente muy acelerados y muy rumiantes también en ciertas ideas que son importantes aprender a bajar. Yo lo digo y por conocimiento de causa otra vez. El mayor enemigo de este libro es el abandono. ¿Qué mecanismo real, más allá de la voluntad que tenemos que remar en dulce de leche, tiene tu libro para evitar que se convierta en otro objeto decorativo de la mesa de luz después de la primera semana? En ese sentido, tomé varias decisiones que desmarcan el libro de lo mejor de otras bibliografías. El libro no se divide en capítulos, se divide en días de trabajo, donde cuando arrancás el libro lo primero que te explico es por qué es importante que estos 28 días realices este viaje en tu mundo interno. Y cada día al finalizar tiene ejercicios prácticos que ya te van a ir haciendo sentir una transformación y además se conecta con una plataforma online, eso también es otra cosa, y en esa plataforma vos cuando vas cargando tus respuestas vas viendo tu progreso como una manera también y vas desbloqueando niveles. Eso se le dice gamificar o volver un juego un poco también como una manera de estimular y de conectar con el niño interno. Esos son los recursos que en este libro he aplicado para lograr que justamente se pueda consumir completo y que funcione. Él lo está diciendo en forma muy breve y acotada para que todos ustedes entiendan, pero hay muchísimos más recursos que brinda. ¿Sugiere que la mente es una computadora y la ansiedad un virus? La mente tiene muchas cosas muy semejantes a una computadora. Yo le digo una supercomputadora biológica o una computadora cuántica biológica, pero la ansiedad no es el virus. La ansiedad es el mecanismo de defensa. El virus, hay otros virus. La culpa, por ejemplo. ¡Wow! ¡Fuerte! De hecho, mi programa se iba a llamar Antivirus de la culpa en un primer momento, después lo cambié por una cuestión de mejor título. Antivirus mental. No lo vendemos a nadie, ¿no? Pero la culpa, el resentimiento, el no entendimiento, el no saber cómo perdonarnos o cómo perdonar. Ahí también enseño, por ejemplo, que no hay que perdonar al otro, hay que perdonar solo lo que nos hicieron. Y esas pequeñas diferencias que muchas veces las personas no las tienen en cuenta hacen que sea imposible dar ese paso.
porque tenemos conceptos cerrados de cómo son esos procesos. Entonces, hay malentendidos, creemos que somos la mente, eso es un malentendido básico que nos mantiene atrapados en la ansiedad. Nosotros no somos la mente, tenemos una mente a disposición, y esa mente es un servidor. Si esa mente es mi servidor, ¿quién es el amo? El amo es la conciencia. Yo soy una conciencia que tiene una mente a su disposición. Pero si yo no ocupo ese lugar de amo, ¿cómo voy a dominar? ¿Cómo voy a decirle a la mente lo que quiero que haga si yo no me doy cuenta que yo soy el amo? Entonces la mente empieza a funcionar en automático y sentimos que de repente está descontrolada, que se volvió loca, que por qué genera pensamientos sin que yo se lo pida, porque falta la persona que marque justamente la dirección del pensamiento. Ahora le voy a decir a la gente que está acá, están todos presentes, están todos escuchando, están todos olfateando este hermoso lugar, este hermoso olor de la bellota aromas. Esto es fundamental, porque el estar presente, el estar escuchando cada palabra, es todo lo que está bien en contra de la ansiedad, ¿no, Doc? Conectar con el presente, sin duda, sin duda. Así bueno, ¿por qué decís que tu mensaje en relación a la ansiedad es de esperanza? ¿Cómo se diferencia esa esperanza basada en el trabajo de las esperanzas vacías de pensamiento mágico? Es de esperanza porque realmente creo que no hay peor situación que cuando creemos que no vamos a tener salida de eso, me ha pasado. Pero realmente es decirle a todos que sí se puede superar. Obviamente es necesario que alguien nos guíe, que nos enseñe, que nos haga transitar en un camino probado para que no sea tan frustrante. Porque lo que pasa es que las personas prueban como recopilando cosas que van sacando de un montón de lugares distintos, después no sostienen ninguna en el tiempo suficiente, no están acompañados, supervisados, y además algo muy lindo que tenemos dentro del antivirus es la comunidad, el hecho de un montón de personas que van transitando con vos, y realmente se generó un clima de mucha empatía y respeto. Entonces vemos cómo vamos avanzando, y no solo uno, sino como el grupo. Entonces, para mí eso es muy esperanzador, ver cómo hoy tal persona cuenta su historia de superación. A la semana siguiente es otra, a la semana siguiente es otra, a la semana siguiente uno tuvo una recaída y nos cuenta cómo la superó, y así vamos viendo de que se puede lograr muchísimo. Y realmente, para quienes están en antivirus mental saben acá las transformaciones, las experiencias, las anécdotas que pasan dentro de la comunidad son realmente sorprendentes.